nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia por hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, estamos aquí nuevamente haciendo nuestro rato de oración, con el deseo, como siempre, de crecer en amor a Jesucristo, que es el principio y el fin de la vida cristiana, Jesús, y sirviéndonos de su palabra, en este caso del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10. El capítulo 10 narra únicamente un suceso, pero un suceso de gran trascendencia. De alguna manera, tú y yo estábamos incluidos en este capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque, pues gracias a lo que sucedió ahí, ¿verdad? La salvación se entendió, o los judíos entendieron que la salvación, los apóstoles entendieron que la salvación no estaba reservada solo a los judíos, sino que estaba, pues, que se abría a todos los pueblos del mundo, que no se hacía la excepción de personas. En ese sentido, entrábamos tú y yo como, pues, no judíos, que queremos salvarnos y queremos conocer el designio salvador de Dios. Entonces, por eso es muy importante este capítulo. De hecho, es una narración que se repite y se repite, porque para los judíos esto fue algo absolutamente asombroso, ¿no? El descubrir como que no eran ya nada más para ellos, sino como sus mismas profecías lo decían, que en sus pueblos serán bendecidos todos los, que en sus, ¿cómo se llama? Que en su pueblo serán bendecidas todas las naciones. Hoy mismo leíamos los sacerdotes en el libro de la liturgia de las horas un texto del profeta Zacarías, en el que dice que claramente como gentes de todas las naciones iban a agarrar a un judío por la orla del manto, diciendo: nosotros también, la salvación es para nosotros. Entonces ya digamos que estaba profetizado desde la antigüedad, desde los profetas antiguos, estaba muy claro pues que vamos a ver si encuentro este texto, déjenme buscarlo rapidísimamente. No sé si... Dice: en aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por la orla del manto y le dirán: vamos con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros, ¿no? O sea, en las profecías, en este caso del profeta Zacarías, ¿verdad? Dice: así dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por la orla del manto y le dirán: vamos con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Es decir, hay abundantes testimonios en la tradición del Antiguo Testamento que hablan que los judíos, que la salvación no es solo para ellos, sino que partiendo de ellos va a ser para todos los que, pues para todos los hombres, ¿no? Pero digamos que el momento en el cual ya toman conciencia con claridad de eso es en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y por eso es un texto largo, repetitivo, porque quieren como dejarlo como ante notario, ¿no? Como levantar acta ante notario de que efectivamente Dios les permitió a los apóstoles predicar más allá de las fronteras de los judíos, más allá de las fronteras de Israel. Pero no te lo introduzco más, sino te lo leo, esperando que te ayude a encauzar tu trato con Jesús. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, piadoso y temeroso de Dios. Como toda su familia, daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Vio claramente en visión hacia la hora nona del día, es decir, hacia las 3 de la tarde,
que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía: Cornelio. Él le miró fijamente y lleno de espanto dijo: ¿Qué pasa, Señor? Le respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Este se hospeda en casa de un tal Simón curtidor que tiene la casa junto al mar. Es el Cornelio, ¿verdad? Un hombre bueno, un centurión, es decir, un militar importante de los romanos, pero que era bueno, que se preocupaba por los judíos, que los respetaba y que bueno, que sus oraciones son escuchadas. Entonces le piden que llamen a Pedro. Nuevamente es Pedro la cabeza de la iglesia, es Pedro el que funge como autoridad dentro de la iglesia, y por eso le envían a que vaya con Pedro, no que vaya con ningún otro apóstol, no que vaya con Pablo, por ejemplo, que ya estaba en el circuito, o que vaya con Juan, o que vaya con Andrés, o que vaya con Santiago, ¿no? Sino ve con Pedro, ¿no? O sea, con Pedro es el que te tiene que dar la autoridad, el que te tiene que dar la autorización, el que te tiene que recibir en la iglesia, es nada más y nada menos que el que hace cabeza en la iglesia, que es Pedro, ¿no? Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes. Les contó todo y los envió a Jope. Jope era la ciudad, ¿verdad?, donde había hecho los milagros que contemplábamos ayer, ¿no? De Tabita y del paralítico, ¿no? Envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió a Pedro al tejado sobre la hora sexta para hacer la oración. Es decir, subió Pedro a mediodía para hacer la oración. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Y este éxtasis es muy importante para nosotros. Bueno, vamos a ver por qué. Vio los cielos abiertos y que bajaba hacia la tierra una cosa como un gran lienzo atado por 4 puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de tierra y aves de cielo. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, come y mata. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. La voz le dijo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió 3 veces e inmediatamente la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. Es decir, en esta visión, así está como metida, ¿verdad?, en la narración de Cornelio, está la visión en la cual Pedro ve que todos los alimentos, como Dios le dice, todos los alimentos son puros, ¿no? O sea, los alimentos impuros, el no poder comer determinadas cosas, pues obedecía a la ley antigua y era válido para los judíos antes de la llegada de Jesucristo. Pero ya con la llegada de Jesucristo, ya Jesucristo también había explicado cómo la impureza no viene de afuera, sino de dentro. Pero aquí les vuelven a explicar, digamos, lo que ya había explicado Jesucristo, ¿verdad?, pero que no se lo terminaban de creer. Tienen que venir un éxtasis para explicarle a San Pedro que podían comer de todo. Y por eso nosotros debemos estar muy agradecidos a Dios, pues porque no tenemos que tener comida kosher, ¿no? O sea, aquí se acabó para los cristianos la comida kosher. Aquí se acabó para los judíos que seguían el camino cristiano, el camino en el cual reconocían a Jesús como el verdadero Mesías, la necesidad de comer unos alimentos con determinadas características, ¿verdad? Y la verdad bastante reducidas, ¿no? Entre otras cosas, no se podría comer cerdo, ¿no? Y pues la comida, por lo menos aquí en México, se come bastante cerdo, ¿no? Pues en cambio ellos no podían comer cerdo, ya no sé qué más cosas no podían comer, ¿verdad? Pero sí tengo muy claro que el cerdo no era un animal impuro para los judíos. Entonces, digamos que este éxtasis de San Pedro es, digamos, regulatorio o implica un cambio de conducta, como diciendo, ya no hay alimentos profanos, ¿no? Dice, lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano.
Ya no hay ningún alimento profano, todos los alimentos son lícitos, todo se puede comer y dándole gracias a Dios por ello, ¿no? Pero entonces nos da pues como una gran libertad, ¿no? Respecto de las prescripciones pues bastante estrictas de la alimentación judía, ¿no? Pero sigue el relato de los hechos. Dice: estaba Pedro perplejo pensando qué podría significar la visión que había visto, cuando los hombres enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, se presentaron en la puerta. Llamaron y preguntaron si se hospedaba ahí Simón, llamado Pedro. Estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: ahí tienes unos hombres que te buscan. Baja, pues, al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Pedro bajó donde ellos y les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Por qué motivo habéis venido? Y ellos cuentan su historia. Cuentan la historia. Ellos respondieron: el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Jope. Al siguiente día entró en Cesarea Cornelio. Cornelio los estaba esperando. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciéndole: levántate, que también yo soy un hombre. Y conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos. Y les dijo: vosotros sabéis que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso, al ser llamado, he venido sin dudar. Os pregunto, pues, ¿por qué motivo me habéis enviado a llamar? La acción transcurre lenta. La acción transcurre, pues Pedro va a casa de Cornelio, rompe nuevamente las reglas judías, entrando en casa de un pagano, ¿no? Y de manera que perdía, por decirlo así, la pureza legal, y de hecho eso se le echarán en cara al siguiente capítulo. Es tan importante este hecho, ¿verdad?, que da para 2 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Porque realmente marca un antes y un después en la predicación apostólica, ¿no? Primero los apóstoles se dirigían a los judíos, por los judíos de otros lugares, judíos de la diáspora, ¿no? Por ejemplo, como veíamos el otro día, ¿no? El etíope eunuco de Caunaces, ¿no? Pero era judío de la diáspora, que estaba hasta Etiopía, había ido a parar y que iba a parar a Jerusalén, ¿no? Pero a partir de ahora se van a poder dirigir a todos los que sean, pues, paganos cara a los judíos, ¿no? Es decir, nosotros, los que no formamos parte del pueblo de Israel. Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo haciendo la oración de nona en mi casa, y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas ante Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Al instante mandé enviados donde ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros en la presencia de Dios estamos dispuestos a escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor. Vemos la disposición abierta de Cornelio, la disposición de querer conocer la palabra de Dios. No sabía Cornelio, ¿verdad?, que era absolutamente novedoso que un judío le predicara a un pagano, en este caso a un romano. Él sencillamente estaba dándole curso a la revelación que había recibido por parte de Dios, de que enviara a llamar a Simón Pedro. Simón Pedro pues fue a dar su testimonio, y entonces Simón Pedro exulta en alegría y les da un discurso, y en este discurso nuevamente, si ponemos atención, veremos cómo Pedro una vez más les transmite el querigma, el núcleo del Evangelio, ¿no?, lo que era necesario para poder, pues, recibir el bautismo.
Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿No? Esta verdad es muy importante, ¿no? Porque para los judíos antes no era igual. O sea, si eras judío, podías aspirar a salvación, y si no eras judío, pues no. O sea, no, la salvación y Dios no era para ti. Dios estaba en exclusividad en los judíos. Los cristianos al principio se sentían no como una nueva religión, sino como parte, como el verdadero judaísmo. Y por eso se dirigían a los judíos, aunque fueran judíos de la diáspora, ¿no? Judíos de otros lugares de la tierra, no solo de Palestina, sino también de Samaria y como les decía, de Etiopía, etcétera, ¿no? Pero aquí San Pedro dice: pues verdaderamente comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Esto que para nosotros es como evidente, como el ABC, ¿no? Como lo más lógico, para ellos era absolutamente novedoso y sorprendente, y por eso le dedican tanto espacio en la revelación, ¿no? Por eso son tan minuciosos en contar la anécdota de Cornelio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hasta ese momento se dan cuenta de que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Antes pensaban, por decirlo de alguna manera, que solo si eras judío podías serle grato a Dios. Ahora descubren que cualquier persona de cualquier nación, el que le teme a Dios y el que practica la justicia, le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y entonces comienza a contarles la historia de Jesucristo. Es decir, comienza a contarles el querigma, ¿no? Y se los comienza a contar como historia de la salvación, ¿sí? La historia de Jesús como la historia de la salvación, historia en la cual hay que creer. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después de que Juan predicó el bautismo, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó el tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Si se fijan, nuevamente tenemos aquí el resumen del querigma, ¿no? Como Jesucristo predicó, hizo milagros, expulsó demonios, pasó por la tierra haciendo el bien, pero fue crucificado y después Dios le resucitó, y los testigos de la resurrección son los apóstoles, ¿no? Ese es como el núcleo básico de la fe, el núcleo que siempre, ya es la quinta o la sexta vez, ¿verdad?, en 10 capítulos, que aparece este núcleo, ¿no? Porque era lo que los apóstoles tenían que predicar como lo básico que había que creer para que alguien pudiera ser bautizado. Dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. De todos los profetas dan testimonio, de que todo el que cree en Él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Nuevamente ponen a Jesús, ¿verdad?, no en contraposición con los profetas, no es alguien distinto, sino es precisamente la culminación del mundo profético. La culminación del Antiguo Testamento se encuentra en Jesucristo. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Nuevamente el estupor de los judíos de ver que, igual que nosotros, o sea, han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros lo hemos recibido. Pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días, ¿no? Y vamos a ver pues que ese quedarse con ellos algunos días tuvo su repercusión en la comunidad de Israel, ¿no?
pero digamos que fue como el debut, por decirlo así, del Espíritu Santo en los gentiles, ¿no? La primera vez que el Espíritu Santo se derramó sobre los que no, sobre los que no formaban parte del pueblo de Israel. Y entonces, a partir de ahí, ya la predicación del Evangelio, ese querigma que predicó Pedro una vez más, ya no se dirigió solo a los judíos para que lo aceptaran, sino a todos. Y todos los que aceptaban ese mensaje, decir que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el que había venido al mundo para salvarnos, podían ser bautizados y podían aspirar a la salvación. Esa fue la gran novedad que se inauguró con la predicación de Cornelio. En el capítulo 11, pues nos narra la sorpresa de los apóstoles. Dice: los apóstoles y los hermanos que había por Judea oyeron también que los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban diciéndole: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. O sea, seguían pensando nuevamente en el esquema de decir la salvación es solo para los judíos, y se lo reprochan a Pedro. Pedro entonces se puso a explicarles al punto diciendo: estaba yo en hora, y les cuenta toda la historia una vez más. Por eso repito que esta historia es bastante repetitiva. ¿Por qué es repetitiva? Porque para los judíos supuso un cambio radical de mentalidad, y no podemos olvidar que los primeros cristianos eran judíos. Entonces, aquí es cuando los primeros cristianos judíos se abren al resto de los pueblos para que se cumplan las profecías como la de Zacarías que mencionaba al principio de la meditación, ¿no? Que de naciones de 10 lenguas diferentes y agarraban a un judío diciéndonos que hemos oído que la salvación está con ustedes, ¿no? Entonces Pedro les cuenta la historia. Pedro entonces se puso a explicarles punto por punto diciendo: estaba yo en oración en la ciudad de Jope y en éxtasis vi una visión, una cosa así como un lienzo atado por las 4 puntas que bajaba del cielo y luego hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él los cuadrúpedos de la tierra, las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, sacrifica y come. Y respondí: de ninguna manera, Señor, pues jamás entró en mi boca nada profano ni impuro. Me dijo por segunda vez la voz venida del cielo: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió hasta 3 veces y al fin se fue retirado todo de nuevo al cielo. O sea, les explica a los judíos que adiós comida kosher, ya no más comida kosher, ya no más prescripciones del Antiguo Testamento para comer. Somos libres de comer lo que nos venga en gana, lo que nos venga bien, obviamente, lo que no sea veneno, lo que no nos haga daño, ¿no? Siempre dándole gracias a Dios por los alimentos, ¿no? Pero eso suponía una primera revolución, un primer cambio radical en su mentalidad de judíos. O sea, el cristianismo empezaba a cambiar de conducta respecto del judaísmo tradicional o del judaísmo clásico. Ahora ellos ya, con esa revelación dirigida a Pedro, que es la cabeza de la iglesia, que podía tomar determinaciones que fueran vinculantes, pues recibe ese mensaje y la iglesia lo acepta, y la iglesia empieza entonces así a separarse del modus vivendi en el que vivían los judíos. En aquel momento se presentaron 3 hombres en la casa donde nosotros estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo: manda a buscar en Jope a Simón llamado Pedro, quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio había caído sobre nosotros. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? San Pedro explica al resto de la iglesia, decir, como diciendo, o sea, si el mismo Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros, el don del Espíritu Santo,
¿Quién era yo para poner obstáculos a Dios? Al oír esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo, así pues, también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Estaban llenos de alegría porque habían aceptado. Pero primero hemos de notar cómo Pedro, como autoridad, pues fue el enviado, el encargado de, pues de recibir el mensaje, ¿no? Recibir el mensaje de que también los gentiles, como dicen, así también los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Pero eso fue posible porque pues Pedro lo aceptó. Repito, Pedro, el primer papa, el que tiene el poder vinculante delante de Dios. Ahora bien, pues ¿qué nos dice eso a nosotros, ¿no? ¿Qué nos dice eso a nosotros a 25 siglos a 20 siglos de distancia? Primero, pues queremos guardar agradecimiento a Dios porque nos ha recibido en su plan de salvación, ¿no? No ha hecho acepción de personas y todas las personas pueden encontrarse con Dios. Nosotros debemos entender eso, que Dios no hace acepción de personas y que todos pueden encontrar la salvación de Dios si son fieles a sus enseñanzas. Nosotros también, si somos fieles a las enseñanzas de Jesucristo, podemos encontrar la salvación de Dios, ¿no? También nosotros podemos pedirle al Señor, Señor, infunde sobre nosotros el Espíritu Santo. Y no para que empecemos a hablar en lenguas o a decir cosas raras, sino para que efectivamente demos testimonio verdadero y eficaz de tu palabra en medio del mundo. Ahora, pues en clase varias veces me he acordado de eso, ¿no? Que cuando estéis delante de tribunales o de jueces, no penséis lo que hayáis de decir, que el Espíritu Santo os pondrá palabras en vuestros labios, ¿no? Pues me he encontrado en la necesidad de defender el Evangelio de la vida, pues porque muchos de mis alumnos son pro aborto, ¿no? Y creo que efectivamente pues hay que pedirle luz al Espíritu Santo para sembrar la semillita, aunque sea de la duda, y decir, bueno, por lo menos que se cuestionen su postura. Ya son alumnos universitarios, ¿no? De quinto semestre, ya están en la mitad de la carrera, ya tienen sus ideas bastante bien, por decirlo así, pues esa es su forma de pensar, ¿no? Y claro, pues no es fácil transmitirle unas ideas nuevas, no es fácil. Entonces por eso le pido mucho al Espíritu Santo que me dé luces. ¿Para qué? Para poderles transmitir de manera auténtica, creíble, atractiva el Evangelio de la vida. Y como eso, pues muchas veces nosotros, no solo en el caso del Evangelio de la vida, que ahora está de moda por el tema del aborto, ¿no? Sino el Evangelio de Jesucristo, hablar de Jesucristo a la gente, pues necesitamos pedirle luz al Espíritu Santo. Ojalá que encontremos personas bien dispuestas como Cornelio. Seguramente en el mundo hay muchos Cornelios esperando a Simones, Pedros, que les anuncien el querigma. Y nosotros podemos ser precisamente de las personas que anuncian el querigma, ¿no? Que anuncian lo esencial, ¿no? El núcleo básico, ¿no? Que vemos como Pedro o sea, una vez que Pedro terminó de anunciarles que Jesucristo era el Mesías, que ellos habían comido y bebido con él después de resucitado, que ellos eran los testigos de la resurrección. Una vez que había terminado Pedro como el núcleo esencial, de hecho Pedro dice apenas había acabado pues el Espíritu Santo descendió sobre ellos, ¿no? Como rubricando, ¿verdad? Que todo aquello era de Dios, ¿no? Y por eso toda la iglesia quedó tranquila y entonces comenzaron a predicar ya no solo a los judíos, sino también a ¿cómo se llama? A los pueblos, a los paganos, a los romanos, a los griegos, ¿no? Ahora bien, si el primer converso fue Cornelio, y eso fue por obra de Pedro, y fue precisamente porque Pedro era la cabeza de la iglesia, ¿verdad? El que se encargaría con más detalle de la predicación en los gentiles sería después San Pablo, ¿no? Como veremos un poquito más adelante, ¿no? A San Pablo le será dado el carisma de predicar a los gentiles la conversión, ¿no? Pero el primero en ser convertido, Cornelio, nuestro primer antecedente, pues fue precisamente aceptado en la iglesia por Pedro, el primer papa. Vemos entonces cómo en los Hechos de los Apóstoles nos confirman en esa primacía, en ese primado de Pedro, y nos sirve eso a nosotros para rezar especialmente por el papa
para pedirle a Dios que lo bendiga, lo proteja, lo ilumine y le dé el Espíritu Santo que necesita para dirigir a la Iglesia. Se lo pedimos por intercesión de Santa María, Mater Ecclesiae. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen muy buena noche.